Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pueden sentarse. Sean todos bienvenidos. Bueno. Hermanos, les invito a que abran su Biblia en Romanos. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 6. El domingo pasado habíamos terminado el capítulo 5, donde vimos la comparación que hizo Pablo con Adán y Cristo, y damos gracias a Dios por el segundo Adán, que es Cristo, que vino a obedecer perfectamente al Padre. Si no fuera por Él, nosotros no íbamos a estar aquí adorando a nuestro gran Dios todopoderoso, hermanos. Todos aquellos que están en Cristo Jesús tiene el anhelo en su corazón de darle gloria solamente a Dios, solamente a Dios. Todos aquellos que fueron regenerados, todos aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de Él, tienen el anhelo de dar gloria a Dios. Y gracias damos a Dios por Cristo. Abran su Biblia en Romanos capítulo 6. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. Dios amado, estamos delante de ti, delante de tus promesas maravillosas. Estamos delante de tu palabra. Queremos ser libertados, Señor, en esta mañana de la esclavitud del pecado. Queremos que nos ilumines, que ilumines nuestros entendimientos para que podamos andar en novedad de vida. Dios, el corazón de mis hermanos que están aquí, por favor, Señor, hoy vamos a escuchar tu voz. No permitas que nuestro corazón se endurezca ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a escuchar la voz de Dios. No endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces vamos a dividir en 3 partes hoy esta enseñanza, esta parte de la Escritura. La primera parte va desde el versículo 1 hasta el versículo 5, nuestra unión con Cristo. Vamos a ver cómo estamos unidos con Cristo, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y desde el versículo 6 hasta el versículo 10, vamos a estudiar el poder de su muerte y resurrección en nosotros. El poder de su muerte y resurrección en nosotros. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14, vamos a estudiar vivo bajo la gracia de Dios. 3 partes. Entonces, la primera cosa, hermanos, que nos dice Pablo, hace una pregunta en base a lo que estuvimos estudiando el domingo pasado del capítulo 5, versículos 20 y 21, donde Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, Pablo hace una pregunta y se pone en el lugar, o sea, él anticipa las preguntas que iban a hacer los judíos, la iglesia en Roma, de que Pablo está incentivando a que pequemos. Y Pablo por eso dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muchos iban a pensar: ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que tenemos que pecar muchísimo para que la gracia pueda abundar más. O sea, vamos a pecar bien. Es la manera para que la gracia de Dios abunde. Entonces Pablo se adelanta y contesta esas preguntas. Sabemos, hermanos, que en Adán todos morimos. Eso es lo que estuvimos estudiando en el capítulo 3 de Romanos. Nos muestra que todos estamos muertos por causa de nuestros pecados, que todos somos pecadores por naturaleza. No es que yo miento y ahí recién yo me vuelvo un pecador, sino yo miento porque soy un pecador. Yo peco porque soy un pecador. Nuestra naturaleza pecaminosa, todos aquellos que están en Adán, están muertos en sus delitos y pecados. Entonces en Adán morimos, en Adán nos volvemos pecadores y estamos bajo la ira de Dios, y en Adán seremos castigados. Todos aquellos que están en Adán, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre esa persona. Si se muere esa persona sin estar en Cristo, se va al infierno. Eso es lo que nos dijo la Biblia. Entonces aparece el segundo Adán. Vino el segundo Adán, Cristo. En Cristo, hermanos, somos perdonados. En Cristo somos justificados delante del Padre. Y eso es lo que Pablo explica el propósito de la ley en el capítulo 5, versículo 20, que la ley del Señor dio para que podamos ver mejor nuestros pecados, hace más evidente que nuestros pecados. También nos muestra quién es Dios para que podamos acudir a Cristo. Entonces lo que Pablo estaba diciendo aquí es que
a pesar, hermano, que el pecado que entró por medio de Adán, y la consecuencia fue terrible, ¿verdad? Fue algo grande, terrible, y que la ley fue dada a Israel para que sea más evidente el pecado, la gracia de Dios fue superior a eso. Eso es lo que Pablo estaba, por más daño que hizo muchísimo daño el pecado, corrompió toda la creación, dice Pablo, pero la gracia de Dios es mucho mayor que eso. El amor de Dios, eso significa la gracia. Cuando nosotros estamos diciendo la gracia de Dios, significa el amor de Dios es mucho mayor que eso. Y fuimos perdonados en Cristo Jesús. Abundó el pecado, pero la gracia de Dios superabundó. Entonces, como les dije, ahí casi podemos ver a un judío diciendo que esa doctrina es peligrosa, y muchos hermanos no quieren predicar ni enseñar la doctrina de la gracia por miedo de que la congregación crean esto. La salvación es por gracia, yo no tengo que hacer nada para salvarme, y yo no puedo perder mi salvación, entonces voy a pecar bien, ya que Dios me va a perdonar nomás luego. Muchos pueden pensar así. Entonces, por temor, muchos predicadores, nosotros acá no enseñamos que somos salvos por gracia. Es mejor enseñar que la salvación es por obras, que tenemos que obedecer a Dios para ser salvos. Entonces, pero Pablo en ningún momento está incentivando a pecar. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte donde Pablo responde, hermanos, a esa pregunta. Si yo, siendo cristiano, puedo seguir perseverando en el pecado, ya que la salvación es por gracia y no por la ley, ¿podemos seguir haciendo eso? Y no es por lo que yo hago o dejo de hacer, hermanos. No depende de eso mi salvación. Pero ¿será que eso me incentiva a mí para seguir pecando o vivir en el pecado? ¿Será que eso significa la gracia? Que fuimos salvados por gracia, ahora podemos vivir como nosotros queremos, ya que no vamos a perder la salvación. ¿Será que significa eso? Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta es, ¿será que debemos seguir pecando más y más para recibir mayor gracia de parte del Señor? Vamos a aprovecharnos del amor de Dios, de ese amor tan grande que el Señor envió a su único Hijo y murió en la cruz como un criminal en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar. ¿Será que yo eso voy a mirar la cruz y decir, tengo libertad para pecar? ¿Será que me voy a aprovechar de la muerte de Cristo, de su bondad, de su misericordia? Y en el versículo 2 Pablo responde de una manera tajante y radical con un no. Dice Pablo, en ninguna manera. Para Pablo es absurdo que el creyente viva en el pecado, y dice de ninguna manera. ¿Acaso vamos a vivir en el pecado para experimentar más gracia? Ni pensar, ni piensen eso. Se van a aprovechar de la gracia de Dios, porque Dios fue tan bondadoso que no te pidió nada a cambio de tu salvación, y ahora nosotros somos libres para pecar. Pablo dice de ninguna manera. Entonces, si una persona dice yo fui salvado por gracia, pero su forma de vivir no demuestra eso, es una contradicción, hermanos. Es una contradicción, porque Dios, cuando nos salvó, nos puso en una posición legal, que somos santos, justos. Esa es mi posición en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo demuestro eso? Con mi vida práctica, en mi vida día a día. ¿Cómo yo demuestro que verdaderamente yo soy lo que digo? Que soy en Cristo Jesús, que soy salvo por gracia. Entonces yo tengo que vivir de esa manera. ¿Verdad que es contradictorio? Yo digo hago y hago otra cosa. No tiene sentido eso. Entonces,
¿Esa persona es creyente o inconverso? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No, hermano, porque Dios cambió nuestra naturaleza. Y esto no podemos pensar que hay dos corrientes de doctrina también. Hay una doctrina que enseña sobre el perfeccionismo. No estamos hablando, hermano, de perfección. No estamos diciendo que nosotros ya no vamos a pecar más. Estamos hablando de vivir un estilo de vida. No estamos hablando de que vamos a llegar a ser perfectos acá en la tierra. Eso es imposible, mis hermanos. Porque hay esa corriente que enseña sobre el perfeccionismo. Y uno de los que más enseñaba fue el gran predicador John Wesley. John Wesley decía que sí podemos llegar a un estado de perfección acá en la tierra. Que mi amor por Dios es tanto que ya no voy a tener ningún deseo de pecar. Y eso es mentira, hermanos. Nosotros los reformadores, la mayoría de los reformadores no están de acuerdo con eso. Todos nosotros que creemos de la depravación total, eso es imposible. Eso es imposible, hermanos. No podemos aceptar eso, somos pecadores, no es nuestra realidad. Todos los días pecamos. Y por otro lado tampoco podemos, hermanos, aceptar que el creyente viva en el pecado, que el creyente peque cada segundo. Muchos dicen, pero yo desde que me levanto hasta me acuesto peco. Y le pido perdón cada segundo a Dios. O peco con mi pensamiento, peco con mis palabras, peco con mis obras. Y los dos están equivocados. El perfeccionismo está equivocado y el que cree que uno puede vivir así está equivocado. Los dos están equivocados. Yo no puedo, hermano, pecar cada segundo. Algo está mal. Algo está mal, hermanos. Y tampoco muchas veces oramos así, Señor, perdónanos porque pecamos cada segundo de nuestra vida. Cada segundo. ¿Verdad que algo estaría mal, hermanos? Imagínense si Fabio me dice, ¿cómo fue tu viaje, Fabio, de tu casa hasta acá? Y vos sabés que llanté una vez. Me quedé ahí, una vez. ¿Verdad que eso se puede suceder, verdad, hermano? Cualquiera de venida podemos llantar. Entra un clavo ahí por tu cubierta y eso puede pasar. Pero ¿qué pasaría si Fabio me dice... ¿Cómo yo voy a pensar si Fabio me dice, llanté 10 veces? Entonces, Fabio, urgente cambiar tu cubierta. Algo está mal. Algo está mal con tu vehículo. ¿Cómo vas a llantar 10 veces de Franco hasta acá? Si llantó una vez, está bien. Eso sí puede ser posible. Pero que 10 veces, ¿verdad que tiene que cambiar su cubierta? ¿Verdad que sí, hermano? Tiene que cambiar su cubierta, algo está mal. Y así también nuestra vida cristiana, no podemos permanecer en el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo, en ninguna manera, que nunca sea así. ¿Por qué? Dice Pablo, porque hemos muertos al pecado. Pecamos, hermanos, cierto. Pero ya no vivimos en el pecado, ya no vivimos porque estamos muertos. Estamos muertos con Dios, con Cristo. ¿Cierto, hermano? Vivimos en este cuerpo de muerte que nos lleva a pecar. Eso es cierto, nadie puede negar eso. Pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que obra con poder, que nos ayuda a luchar con el pecado. Pero no hay que confundir, muchas personas, hermano, confunden la tentación con el pecado. Cierto, cada segundo somos tentados, pero eso no quiere decir que cada segundo pecamos. Si yo soy tentado a pecar y agarro esa tentación, cedo a la tentación, ahí sí peco. Ahí sí peco. Pero si soy tentado, todavía no estoy pecando. Tentación y pecado no son iguales. Podemos ser tentados todos los días, pero también podemos
pasar todos los días diciendo no a la tentación. ¿Verdad que sí, hermano? Podemos pasar todos los días diciendo no, no voy a hacer, no te voy a permitir. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y sí o sí vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Verdad que nuestro carácter muchas veces, hermano, nuestro temperamento nos lleva a pecar? Hoy de repente vos estás firme, mañana, no sabes cómo, de repente en el tránsito, para probar tu carácter, cómo está tu temperamento, anda a pasar a las 5:30, a las 6, por kilómetro 4, 7, para probar tu paciencia. Y un día de repente le da permiso a todo. Adelante, Señor, adelante. El otro día reacciona mal, ya le saca la... Y así somos, hermanos. Así somos. Pero podemos luchar contra eso. Es un proceso, hermano. El cambio de carácter es un proceso. No te va a salir de hoy yo me propongo a tener dominio propio. Voy a cuidar. Pero eso no significa que mañana ya vas a ser así. Es un proceso, hermanos. La santificación es un proceso. Es un proceso. Pero no debemos confundir la tentación y el pecado. El que vive en el pecado, dice la Biblia que el que vive en el pecado no entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Pablo. En el versículo 3 de Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Acá hay una cosa muy importante, hermanos. Pablo nos dice, debemos saber, debemos conocer. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esto no se refiere, hermano, al bautismo en agua. Todo cristiano, hermano, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo para salvación, hemos sido sumergidos en la persona de Cristo en el sentido espiritual. Quiere decir que nos unimos a Cristo. Y cuando alguien, por ejemplo, dice, yo ya me quiero bautizar, pastor, yo quiero bautizarme. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No es que el bautismo nos salva, sino queremos dar la evidencia que verdaderamente el Señor nos salvó. Entonces nos sumergimos en el agua, morimos con Cristo. Eso significa que morimos con Cristo, dejamos nuestro viejo hombre y al salir del agua estamos resucitando con Cristo. Entonces la iglesia se goza, la iglesia hace una fiesta cada vez que una persona se bautiza, porque ha muerto a su viejo hombre y resucita con Cristo. Eso significa que somos bautizados con Cristo. Es la unión. Eso representa, el bautismo, hermano, representa nuestra unión con Cristo. Entonces el propósito en el agua es ilustrar esta realidad, mis hermanos. Es mostrar la transformación de esa justificación. Yo fui justificado, yo fui perdonado. Ahora hemos nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Y quiero que todo el mundo vea. Y quiero bautizarme. Eso significa bautizo en agua. En su muerte, dice Pablo, significa que hemos sido muertos. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, nosotros, hermanos, estamos siendo muertos con Él, juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo es, también somos nosotros. Somos nosotros, hermanos. Dice, ¿o no sabéis? Es importante que ustedes sepan lo que Cristo hizo por ustedes. Si no sabemos, ¿cómo vamos a vivir? Si vivimos en la ignorancia, ¿cómo vamos a poner en práctica
¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, todo lo que hemos sido muertos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice el versículo 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, seremos en la de su resurrección. Entonces, puesto que ahora estamos unidos por la fe con Él, eso simboliza el bautismo, su muerte y sepultura, entonces se convierte nuestra realidad. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. O sea, el pecado ya no es más nuestro amo, hermanos. Nuestra vida ahora posee un carácter diferente, un nuevo principio. He cambiado mi manera de pensar hacia Dios. Ahora yo quiero servirle a Dios. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando regeneró nuestro corazón, cuando cambió nuestro corazón. ¿Cómo éramos? ¿Qué era lo que nos caracterizaba cuando éramos inconversos, hermanos? Nuestro viejo hombre, vida vieja. Amábamos el pecado, hermano. Esa era la característica de aquellos que están en Adán. Aman el pecado, viven en su pecado. No aman la justicia. Pero esa nueva vida nos hace que nosotros amemos la justicia. ¿Y quién es la justicia? Dios. Eso hace esa nueva naturaleza. Nos inclinamos ahora hacia Dios y dejamos de servirle al pecado. Entonces, cuando Cristo murió como nuestro representante, hermanos. Eso fue lo que Él hizo. Él murió como nuestro representante. Lo que pasó con Cristo fue es lo que pasó conmigo. Murió en la cruz, yo morí con Él. Estamos muertos en Cristo, yo morí con Él. Murió para el pecado, yo también morí con Él. Fue sepultado, yo también fui sepultado. Él resucitó, yo también resucitó. Cristo venció al pecado, ha resucitado entre los muertos y yo también en Él. Esa es nuestra identidad. Yo tengo una nueva identidad y yo tengo que saber eso, hermanos. Cristo venció al pecado al resucitar de entre los muertos. Esa es la base de nuestra salvación. Esa es nuestra identidad y yo tengo que saber lo que yo soy en Cristo Jesús. Yo tengo que saber bien lo que significa mi salvación y lo que Cristo hizo en la cruz. Miren lo que Cristo hizo. ¿Para qué nos salvó Cristo? El versículo 4. A fin, dice, Cristo fue sepultado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces Cristo nos salvó ¿para qué? Para que andemos en novedad de vida, en una nueva vida. En una nueva vida. Entonces, hermano, para tener esta victoria sobre el pecado y para que ya no vivamos más en él, tenemos que saber tres cosas, tenemos que tener tres actitudes. Primero es saber, no puedo apropiarme si no sé lo que yo tengo en Cristo Jesús. Somos riquísimos en Cristo Jesús. Tenemos muchísimos recursos que el Señor nos ha dado para luchar contra el pecado, para vivir en santidad. Una de las cosas que Él demanda a su pueblo es que viva en santidad.
porque nuestro Dios es santo, pero Él solamente no es que nos pidió eso y nos abandonó. No, hermano, Él nos ha dado los recursos, Él nos ha dado, hermano, su palabra, Él nos ha dado herramientas para que podamos santificarnos y vivir para Él. Tenemos que saber lo que tenemos. Tenemos que saber, es como un hombre que tenía mucha tierra y después llegó no le salía más. Plantaba y no le iba tan bien, era agricultor, que un día decidió vender su terreno para ir a comprar otro lado. Vendió barato su terreno porque dice que su tierra ya no sirve para cultivo. Compró otra persona y había mina de oro en su tierra, pero él no sabía. Era riquísimo el Señor, pero él no sabía. Él no sabía, hermanos. Nosotros debemos saber lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que somos en Él. Desde el versículo 6 hasta el 10 trata justamente de eso, de entender la cruz, de por qué sin ese entendimiento, hermano, no tengo la base para vivir la vida cristiana. Si yo no conozco, hermano, si yo no sé, no voy a poder vivir. Yo no puedo vivir la vida cristiana si no tengo la doctrina correcta. ¿Cómo voy a aplicar la Biblia a mi vida? ¿Cómo voy a vivir para la gloria de Dios si yo no conozco la Biblia? Si yo no sé bien mi salvación. Yo no puedo hacer. Voy a caer en el miticismo, hermano, superstición, la herejía, que no tiene nada que ver con la Biblia. Muchas veces nos apresuramos a aplicar a nuestra vida cosas que no entendemos ni sabemos. Entonces nuestra prioridad debe ser entender la palabra de Dios, estudiarla, escuchar la voz de Dios, para que podamos levantarnos de ahí y aplicar a nuestras vidas. Muchas veces queremos ser como Marta, que queremos hacer montones de cosas y no hacemos lo que María hizo. Sentarse y escuchar la voz de Dios. Eso es lo mejor, hermanos. Escuchar la voz de Dios, conocer. Dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. Sabiendo esto, hermano, que nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, esa identidad no regenerada. De eso se trata el viejo hombre. No habla de edad avanzada, sino habla del viejo hombre, lo que éramos nosotros en Adán. No sirve para nada. Ese hombre no sirve para nada. Entonces nuestro viejo hombre murió con Cristo. Esa naturaleza pecaminosa murió con Cristo, y ahora nosotros disfrutamos de una vida que el Señor mismo nos dio, hermano, que es la vida de Cristo. Morimos con Cristo, recibimos la vida de Cristo. Entonces ese viejo hombre no sirve para nada. Lo único que hace nos lleva a pecar. Quiere ser nuestro dueño, quiere ser nuestro amo. Y eso ya no es así. Eso ya no es así, hermanos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice. Ese fue el propósito principal de la muerte de Cristo en la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el poder del pecado sobre mí sea destruido. Sea destruido. Ya no podemos decir que el pecado me maneja, el pecado es mi Señor.
he sido destruido, no tiene ni un poder sobre nuestra vida, hermano. Ya podemos luchar contra el pecado porque ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no es nuestro dueño. Ya no somos su esclavo. Ya no somos su esclavo, hermano, para que el pecado te diga, haz esto. Sí, mi amo. Vení acá, vos te vas. Ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Ya vos moriste. Moriste para Él. Para que Él... ¿Cómo queda libre el esclavo, hermanos? Cuando muere su amo, queda libre. O cuando muere el esclavo. En este caso, ¿quién murió? ¿Murió el amo o el esclavo? Murió el esclavo, hermanos. Nosotros morimos. Imagínense a un muerto, muere el esclavo y el dueño se va, levántate, esclavo. Anda a darle de comer, amigo. Levántate. ¿Le va a hacer caso? No, hermano, un muerto ya está muerto. Ya no le puede escuchar, ya no le sirve ese muerto. Ya no va a hacer. Ese fue el primer propósito de la muerte de Cristo, para quitar de nosotros el poder del pecado. Ya no tiene pecado. Y en segundo lugar, versículo 6, la segunda parte, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí Pablo presenta, hermanos, la diferencia entre un cristiano, un hijo de Dios, y uno que no es. Uno que no es. Uno sirve al pecado. Esa es la diferencia. Uno sirve al pecado, hace la voluntad de su Padre. El pecado es su estilo de vida. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Si una persona dice, yo soy salvo, por gracia fui salvo, pero vive en el pecado, es mentiroso. No es cristiano. Ese no es cristiano. Entonces Pablo está dando la diferencia entre un cristiano, entre un hijo de Dios y uno que no es. Uno que vive en Adán y otro que vive en Cristo. Eso es lo que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Yo no puedo decir, fui salvo por gracia, pero mi estilo de vida, hermano, es el pecado. Entonces quiere decir que yo vivo en Adán. Pero el Hijo de Dios sirve a la justicia, sirve a su Padre, a Cristo. Sirve a Cristo. Ama a Cristo. Entonces el esclavo hace lo que su amo dice. Entonces ahora nosotros somos esclavos ¿de quién? Seguimos siendo esclavos, pero un esclavo por amor a Dios. Nuestro Padre que nos ama verdaderamente y nos lleva a vivir para Él una vida justa, una vida santa que glorifica su nombre. El pecado nunca, hermano, te va a llevar a glorificar a Dios. Nunca. Nunca. Ese es el trabajo principal del pecado, hacerte pecar contra Dios. Él hace que nosotros estemos en rebelión con Dios. Entonces ahí está la diferencia, hermanos. Ya no servimos, ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? El versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esto significa nuestra unión con Cristo. ¿Cómo le vas a tentar a un muerto? Es imposible. Muerte está ahí en su ataúd, ya no se mueve, ya no escucha nada. Justificado del pecado. ¿Qué significa, hermano, ser justificado de nuestros pecados? Libertado. Y nunca más bajo el dominio y control del pecado. Eso significa, murió el esclavo, termina la relación ahí. Termina la relación, hermano. Ya morimos. Ya morimos. Ya no tiene ningún dominio y control sobre nuestras vidas. Dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Y esto no quiere decir que solo en el cielo vamos a vivir con Él, sino Él nos ha dado una nueva vida
para que podamos vivir acá en la tierra, hermanos, acá en la tierra. Vivimos una nueva vida aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y esa nueva vida se caracteriza por la santidad. Por la santidad. Y el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ya no tiene ni un poder, dice Pablo. Sabiendo que Cristo murió, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo es eterno. Murió una sola vez, ya está, dice Hebreo. Ya está. Con el mismo poder que le resucitó Dios de entre los muertos, nosotros también somos resucitados con Él, con el mismo poder. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el único que nos puede resucitar de entre los muertos. Es el poder de Dios a través del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya no tiene ni un dominio, ya no tiene un control o señorío. Cristo está vivo, Él es inmortal. Por tanto, el pecado ya no tiene ni un poder sobre mí. Yo no puedo decir, no puedo. Claro que puedo si soy cristiano. El poder que está en mí puede. Yo no, verdaderamente nosotros no podemos. Pero el poder del Espíritu que está en nosotros sí. Sí podemos. Sí podemos, hermanos. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. El creyente ha muerto al pecado, así de la misma manera como Cristo murió, que llevó en Él todos nuestros pecados y murió. Nosotros también morimos con Él. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 10, ¿para qué vivimos? Vivimos para la gloria de Dios. Los hijos de Dios viven para la gloria de Dios, así como Cristo vive para la gloria de su Padre. Todo lo que Cristo es, somos nosotros, hermanos. Si Cristo se levantó de los muertos para la gloria de su Padre, nosotros también vivimos una nueva vida que le glorifica a Dios. Entonces, si mi vida no le glorifica a Dios, si yo no hago la voluntad de Dios, si yo vivo en el pecado, si mi estilo de vida es pecar, entonces estoy en Adán. Estoy en Adán. Estoy en problemas. Estoy en graves problemas, hermanos. Estoy en graves problemas porque viene un juicio sobre Adán. Sobre todos aquellos que están en Adán viene un juicio. Dios es paciente, pero viene el juicio. Pero todos aquellos que están en Cristo Jesús vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Eso yo necesito saber. Que nosotros hemos muerto al pecado. Todo lo que Cristo hizo, nosotros hicimos con Él. Es la nueva identidad que tenemos. Necesitamos saber, conocer. Y viene la segunda parte. La primera parte es saber, el versículo 11. La primera parte es saber que Cristo, que eres riquísimo, que estás libre del pecado, que estás muerto al pecado, que eres riquísimo en Cristo Jesús. Y la segunda es, dice el versículo 11, así también vosotros. Después de explicar Pablo todo lo que Cristo hizo, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo explicó muy bien lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Ahora Pablo no dice, considérense así. Considérense así, considérense muertos al pecado. Considérense, crean eso. Todo lo que yo expliqué acá es lo que ustedes son ahora. Crean eso. Crean esto. Porque solo saber no es suficiente, hermano. No es suficiente. Sé que estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Eso ya sabemos.
Ahora yo tengo que considerarme así, tengo que vivir de acuerdo a lo que yo soy ahora. Como hijos de luz, vivo para Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Por eso Pablo dice en Efesios, andad como hijo de luz. Vivan lo que ustedes son. Ya saben lo que ustedes son. Ahora vivan así. Vivan así. Esa es la información que Pablo nos está dando, hermanos. Ustedes son esto. Esta es la información que yo le doy a ustedes. Entonces agarren, apropiense. Como una persona que ganó la lotería. ¿Qué vas a hacer, hermano, si un día te enterás que recibiste una herencia, no sé, millonada? Te dejaron millones de dólares y una casa muy linda. Y vos vivís con tu suegra, o tu suegra vive contigo en tu casa, tu suegra no tiene casa, o no sé, tu primo fuera ahí. Te enteraste, te llega la noticia. Fulano, recibiste una herencia, millones de dólares, una casa en el country club. ¿Cómo se van a sentir? ¿Rico? Ya están los documentos, ¿verdad? Ya acá está, riquísimo. ¿Y qué le vas a decir a tu suegra o a tu cuñado o a tu sobrino? Te regalo la casa. Te dejo esta casa. Y ya soy rico. ¿Pero que vamos a considerarnos así, hermanos? Y así es. Somos riquísimos. Considérense ricos. Vivan como ricos para Dios. Porque la bendición que hemos recibido de Cristo es riquísimo, hermanos. Fuimos bendecidos por Dios en Cristo Jesús. Esa bendición, hermano, no son terrenales. No se puede comparar con los millones de dólares, no se puede comparar con las casas. No se puede comprar. Hemos recibido gratis. Ustedes son ricos en Cristo Jesús. Tienen que aceptar. Tienen que aceptar. Ese tiene que ser el estilo de vida de ustedes como hijos de Dios. Vivan en la riqueza de su Padre. En la riqueza de su Padre. Eso tenemos que recibir. ¿O no quieren hacer? Lo recibo. No quieren. Pongan su mano ahí y reciban. Pueden recibir, hermano. Pueden decir, sí, gracias Señor, yo lo recibo. Yo lo recibo, ahora yo lo considero. Por eso Pablo dice, así también vosotros consideraos, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense, dice Pablo. Considérense, ya estamos muertos. Un día, famoso San Agustín, era un hombre muy promiscuo antes de ser creyente, ¿verdad? Un hombre que tenía muchas mujeres. E inclusive después de predicar algunos años, seguía en su pecado y tenía muchas mujeres San Agustín. Y un día recorriendo la calle, escuchó que alguien le llama, Agustín, Agustín, y era una mujer. Era una de sus amantes en el pasado, ¿verdad? Y escuchó a Agustín y se dio la vuelta y miró y vio que le reconoció a la mujer. Y corrió más rápido. Agustín, Agustín, Agustín. Y Agustín se dio la vuelta y soy yo, le dice la mujer, soy yo. Pero no soy yo, le dice San Agustín y corrió. Entonces el pecado, hermano, cuando te llame, fulano, fulano, decirle, no soy yo. Yo ya morí. Yo ya morí. No soy yo. Hagan como San Agustín. No soy yo, le dice y corrió. Pero él dejó esa vida, ya había dejado. Pero muchas veces el pasado nos persigue. Y decirle a tu ex amo, al pecado, no soy yo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Eso significa, hermano. Tercera parte y última parte. La tercera actitud de Pablo presentar aquí, en el versículo 12 y 13, y tiene que ver con el verbo ofrecer. Tenemos que saber. Pablo nos informa de lo que somos en Cristo Jesús. Hay que considerar y ahora hay que actuar. Hay que actuar. Dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo presenta al pecado como un rey. Como un rey. El pecado quiere reinar en nuestro cuerpo mortal, mis hermanos. Él quiere dominar nuestros miembros para la iniquidad. Quiere enseñorear de nosotros. Él quiere usarnos para su propósito malvado. Eso es lo que quiere hacer el pecado. Y nos llama constantemente por nuestros nombres, porque fuimos sus esclavos. Y nos dice: fulano, ven y servirme otra vez. Y te ofrece cosas. Pero debemos usar la palabra y decirle: escrito está, ya no soy tu esclavo. Ya no soy tu esclavo. Yo no tengo por qué servirte. Fui liberado de esa esclavitud, fui comprado con precio, y con precio de sangre. Cada vez que sean tentados a pecar, miren la cruz. Por eso es importante tener esa cruz en tu bolsillo, tener cada vez que sos tentado, para que no se olviden. Pueden tener por su cuello también, no es pecado, para que podamos recordar que nuestro Salvador no nos compró con oro ni plata, sino con su sangre. Pagó por nosotros. Ya no pueden enseñorearse. Así que no dejen que el pecado los gobierne, dice el versículo 12. No dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Tu ojo te dice: mira allá, y vos le decís: no vas a mirar. No te voy a dar el gusto. Eso significa dominio propio. Pero eso, hermano, tenemos que practicar, y no te va a salir rápido. Pero es práctica. Debemos practicar. Entonces, eso es lo que quiere hacer el pecado: reinar como un rey sobre nuestras vidas. Entonces el pecado puede gritarme todo lo que él quiera. No tengo por qué hacerle caso. Yo ya morí para él. Ya morí para él. Ya estoy muerto. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Fueron perseguidos por su amo. Fueron perseguidos, hermanos. Y Dios les llevó lejos. Dios les liberó de ese amo y nunca más llegaron. Imagínense el faraón: venga, israelitas, venga, ustedes fueron mi siervo, venga. ¿Y qué pasaría si uno de los israelitas cruzara el mar nadando y se va junto a amo? Va a ser otra vez su amo, su esclavo. Dios le llevó lejos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos liberó de la esclavitud para que no sirvamos más al pecado, a ese amo malvado que nos hacía pecar contra Dios y violar sus mandamientos. Él ya nos liberó, ahora somos esclavos de la justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El versículo 13 dice: ahora sí, dice Pablo en el versículo 13. Dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No presenten su cuerpo para pecar contra Dios. Pero dice la segunda parte, dice Pablo: sino presentaos. Ahora sí, presenten su cuerpo. Presenten todo su ser, vosotros mismos, a Dios como vivo de entre los muertos. Pueden presentar. A Dios, hermano, le puede dar todo lo que Él quiera, porque todo le pertenece a Él. Presenten ahora su cuerpo a Dios y nunca más a diablo. Dice en el versículo 14: el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado ya no tiene por qué reinar en vuestro cuerpo.
en vuestro cuerpo. Así que el apóstol, hermano, expresa su confianza en que quienes son de Cristo no permitirán que así sea. No permitirán. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. En la ley estamos muertos. Estamos muertos, pero bajo la gracia estamos vivos. Gracias a ese amor de Dios que derramó en nuestros corazones y nos salvó. Entonces, solo la gracia, mis hermanos, solo el amor de Dios te va a liberar de la esclavitud del pecado. La gracia de Dios es el amor de Dios. Todos aquellos, solo Dios conoce los corazones, hermanos. Si el Señor te habló hoy y te habla en todas las prédicas y te hace ver que estás en Adán, solo la gracia puede rescatarte de la esclavitud del pecado. Solo la gracia puede darte entrada al cielo. Solo Cristo. No hay otra persona, hermano, en quien podamos confiar y podamos depositar nuestra confianza. La ley no me puede salvar. Mi inteligencia no me puede salvar. Nada de lo que yo haga no me puede salvar. Solo Cristo. Solo Cristo, hermano. Y si estamos viviendo en pecado como cristianos, solo la gracia nos puede sacar de esa vida pecaminosa. Arrepentirnos y volvernos a Dios. Métodos no te va a servir. Método no te va a servir. La única cosa que podés hacer es rendirte a Cristo y que Él te ayude y que Él nos ayude, hermanos. Solo Cristo. Solo Cristo. La gracia de Dios, hermano, nos transforma. La gracia de Dios nos cambia. La gracia de Dios da libertad al cautivo. La gracia de Dios da vida a los muertos. Saca de las tinieblas a la luz. La gracia de Dios te permite entrar en el reino de Dios. La gracia de Dios te capacita a vivir para la gloria de Dios. Y no hay otra vida para el creyente que no sea la vida santa, hermanos. Debemos ser conocidos. La característica de los creyentes es la vida santa. Porque nuestro Dios es santo. Pero vivir en el pecado, dice Pablo, en ninguna manera. Y si alguien está usando la gracia de Dios para pecar, está muy equivocado. Está muy equivocado. La gracia no es luz verde para pecar. Es luz verde para vivir para Dios. El que piensa así es inconverso, ¿no? El que quiere usar el amor de Dios y aprovecharse del amor de Dios es inconverso. ¿Por qué nosotros queremos vivir para la gloria de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos empuja a eso. Entonces somos movidos por el Espíritu Santo a esta vida, por el amor que tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no vivimos esta vida por miedo a Dios, sino por respeto y por amor a Él. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener temor de Dios, no está diciendo tengan respeto a Dios, porque Él es Dios. Él es Dios, soberano, creador de los cielos y de la tierra. Él es santo. Tengan respeto a Dios. Teman a Dios. La gracia es lo que produce santidad. La ley no. La gracia sí. El amor de Dios. Dice John MacArthur, para terminar, no es el freno, sino la inspiración lo que libera del pecado. No es el freno, hermano. No el monte Sinaí, sino el monte Calvario, el que te hace santo. Solo el monte Calvario, solo la cruz, no la ley. Así que, hermanos, dice que donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia de Dios. Hoy sabemos lo que somos en Cristo Jesús. Consideremos lo que somos y vivamos para Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, que estas verdades de tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Ya no somos esclavos del pecado. Fuimos muertos con Cristo y hemos resucitado con Él. Cristo nos ha dado una nueva vida para vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a considerarnos muertos al pecado y vivos para ti, solamente para ti, Señor. Y que presentemos todo nuestro ser a ti, que vivamos para ti. Padre, ayúdanos, Señor. Que esto sea un estilo de vida de cada uno de nosotros, la santidad. Para tu gloria, Señor. No para nuestra gloria, sino para tu gloria. Para la gloria de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y podamos decir también nosotros, de ninguna manera podemos seguir viviendo en el pecado. Cristo nos libertó y somos libres para servir a ti, Señor, a Cristo, a la justicia, en santidad, entregándote todo nuestro ser. Padre amado, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.